El aire de la hacienda de los de la Cruz olía a tierra mojada y a derrota, una fragancia amarga que se había adherido a las cortinas, a los muebles y al alma de Isabela de la Cruz. Con solo 20 años y el luto reciente de su padre oprimiéndole el pecho, Isabela observaba el mundo desmoronarse a través de la fina neblina de una mañana andaluza. La deuda, ese monstruo silencioso engendrado por la mala fortuna y la voracidad del conde Ramiro de Salazar, se había materializado en la figura de un notario de rostro pétreo que leía, sin rastro de piedad, la sentencia final. La propiedad de las tierras pasaría a manos del conde, y con ella la joven quedaba a merced de su principal acreedor. La justicia para los pobres era una palabra hueca que resonaba en los vastos salones vacíos, reflejando solo el frío espejo de su propia desesperación. Ella, la joven de espíritu indomable, se sentía ahora como una estatua de sal, paralizada ante el abismo de un destino que no había elegido, y el primer rayo de sol que filtraba el ventanal parecía una burla a su sombría realidad. La humillación de verse despojada de su patrimonio no era más dolorosa que el miedo a la servidumbre degradante que el conde Ramiro le reservaba. Ramiro de Salazar, un hombre cuya sonrisa era un presagio de tormenta y cuyos ojos de obsidiana escondían una obsesión por las tierras de su familia, no disimulaba su intención de reducirla a una posición de mera mercancía, un trofeo en su insaciable apetito de poder y riqueza. Isabela recordaba la mano fría del conde sobre la suya en una fiesta, el apretón posesivo que le había erizado el vello de la nuca, y una punzada de terror visceral le recorrió la espalda. El notario aclaró su garganta, y la joven comprendió que no había escapatoria legal. La sociedad de la época, regida por el honor y la deuda, no ofrecía refugios para una mujer sin respaldo y sin dote, convirtiéndola en un peón fácilmente sacrificable en el tablero de la codicia. Pero justo en el cenit de su resignación, cuando el martillo del notario estaba a punto de caer sobre la mesa para sellar su destino con el conde, una sombra monumental oscureció el umbral de la puerta. Era el duque Alejandro de Montemayor, un hombre que no andaba, sino que parecía tallar el espacio a su paso, un personaje de leyenda en la región, temido por su carácter hermético y respetado por su inquebrantable deber y su inteligencia estratégica. Su presencia era un vendaval que dispersaba la polvareda del miedo, aunque su rostro, cincelado en la indiferencia, no ofrecía consuelo. Sus ojos, del color de la tormenta en el acantilado de Montemayor, se fijaron en Isabela solo un instante, un vistazo gélido que la hizo sentir aún más vulnerable, más objeto que la mirada lasciva del conde. Pero en este instante sientes la tensión. Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? El duque, sin mediar palabra con nadie más que el notario, pronunció una cifra que hizo palidecer al conde Ramiro, una cantidad exorbitante que no solo cubría la deuda de los de la Cruz, sino que la triplicaba, arrojándola sobre la mesa como un desafío indiscutible. La compra no se refería a las tierras, sino al contrato de servidumbre que pesaba sobre Isabela, un matrimonio por contrato o, peor aún, una adquisición de su propia libertad. El silencio fue absoluto, roto solo por el susurro de la seda. Al moverse el duque, Isabela sintió un nuevo tipo de prisión. Había cambiado la jaula del conde, conocida y cruel, por una dorada, desconocida y quizás aún más fría, propiedad del enigmático duque. Su corazón latía a un ritmo frenético, un tamborileo de alarma que ahogaba la voz del notario,
que ya declaraba a Isabela bajo la tutela legal del duque Alejandro de Montemayor. El conde Ramiro rugió, una fiera herida en su orgullo y en su avaricia, sabiendo que su jugada de ajedrez había sido desbaratada por una fuerza mayor y más oscura que la suya. Su rostro, antes arrogante, se contrajo en una máscara de odio puro mientras intercambiaba palabras ásperas con el duque, palabras que el notario se apresuraba a ignorar, pues la ley y el dinero del duque pesaban más que las amenazas del conde. En ese momento, Isabela percibió la dualidad del duque. Por un lado, su acción la había salvado de un destino atroz en manos del conde. Por otro, la había condenado a ser propiedad de un hombre que se comportaba como un verdugo de alma helada, sin un ápice de humanidad visible en sus gestos o en sus palabras. En el viaje hacia el vasto y sombrío castillo de Montemayor, ubicado sobre un acantilado que besaba un mar tempestuoso, el silencio en el carruaje era más denso que la niebla que envolvía la carretera. Isabela se atrevió a alzar la mirada hacia su nuevo amo, el duque Alejandro, pero él solo observaba el horizonte con una frialdad que parecía absorber todo calor del ambiente. Ella percibió la cicatriz emocional que el duque llevaba en el alma, una herida profunda que se manifestaba en su postura rígida y en la ausencia de cualquier emoción en su mirada. La joven se preguntó qué tipo de hombre pagaba una fortuna por un ser humano, no por capricho o lujuria, sino con la fría precisión de quien adquiere un objeto de valor estratégico, y en ese cuestionamiento comenzó a nacer la chispa de su incipiente inteligencia. La llegada al castillo fue una inmersión en la melancolía. Las pesadas puertas de roble se cerraron detrás de ellos con un eco que sonó a sentencia, y el ambiente gótico del lugar, con sus largas sombras danzando al ritmo de las antorchas, reflejaba el estado de ánimo de Isabela. El duque se limitó a señalar su habitación, una suntuosa alcoba que, a pesar del lujo, se sentía como una prisión de terciopelo. La soledad se convirtió en su única compañera. Sin embargo, su aguda capacidad de observación notó que, a pesar de la frialdad del duque, la servidumbre del castillo le profesaba un respeto casi temeroso, una mezcla de lealtad y cautela que le indicaba que el hombre era más complejo que el tirano que aparentaba ser, manteniendo viva la llama de su curiosidad. Sola en su alcoba, Isabela, antes de entregarse al insomnio, exploró los detalles de su jaula de oro. Notó la presencia de una pequeña biblioteca y un piano cubierto con un velo, detalles que contrastaban con la austeridad del duque. Su mente comenzó a trabajar, tejiendo hipótesis sobre el misterio que rodeaba a Alejandro de Montemayor. ¿Por qué él? ¿Por qué la había comprado si no era para hacerla su amante o su esclava? La respuesta se ocultaba en algún lugar del castillo, tal vez en la historia del duque, en los rincones sombríos de su pasado que él se esforzaba por mantener enterrados. El primer encuentro con la ama de llaves, una mujer de rostro severo pero ojos bondadosos, le ofreció una ventana al mundo del duque. La mujer le informó, con voz baja y respetuosa, las reglas de la casa, destacando la prohibición de acceder a ciertas alas del castillo, especialmente el ala norte, cerca de los aposentos privados del duque. La regla, más que un mandato, sonó como una advertencia de protección. Los comentarios de la ama de llaves, llenos de respeto por el duque a pesar de su frialdad, plantaron una semilla de duda en el corazón de Isabela, obligándola a considerar que su captor podía tener motivaciones más nobles de lo que su apariencia glacial sugería, aunque la promesa de su libertad seguía siendo un anhelo imposible. La primera noche transcurrió entre el sonido de las olas rompiendo contra el acantilado y el peso de su nueva realidad. Isabela se acercó al ventanal, observando el mar que se extendía hasta el infinito, un símbolo de la libertad que le había sido arrebatada.
En el fondo, sabía que el conde Ramiro no aceptaría su derrota y que la tranquilidad del castillo era solo una tregua superficial. Su propia supervivencia y la del legado moral de su padre dependían ahora de descifrar el misterio de Alejandro de Montemayor. Con su inteligencia agudizada por la desesperación, prometió que si no podía huir, transformaría su prisión en el campo de batalla donde finalmente encontraría su voz y su justicia, no por la fuerza, sino por la verdad. El castillo de Montemayor para Isabela se convirtió en una inmensa metáfora de su cautiverio. Vasto y opulento por fuera, pero helado y lleno de ecos de dolor por dentro. Las primeras semanas fueron una danza incómoda de silencios y encuentros fugaces. El duque Alejandro la evitaba con una precisión quirúrgica, lo que paradójicamente atizó la curiosidad de la joven. En raras ocasiones se cruzaban en los interminables pasillos y el duque se limitaba a asentir o a impartir órdenes, breves y distantes a través del personal, sin mirarla directamente a los ojos, como si temiera que su mirada, cual espejo, reflejara alguna verdad incómoda. Esta distancia, más que ofenderla, comenzó a sembrar en ella la idea de que la frialdad del duque era una armadura, no su esencia, una coraza forjada por algún dolor antiguo que la obligaba a mantener a raya cualquier conexión humana que amenazara con penetrar su soledad autoimpuesta. Isabela observaba con una inteligencia aguda la gestión del duque Alejandro sobre su vasta propiedad y la villa vecina. A diferencia del conde Ramiro, cuya administración era un yugo de impuestos y opresión, el duque mantenía un orden estricto pero justo. Los campesinos y trabajadores, aunque respetaban su carácter austero, no temían su crueldad. De hecho, recibían un trato equitativo que contrastaba con la tiranía feudal de otros nobles. Esta revelación comenzó a derribar el prejuicio inicial de Isabela contra los poderosos. Ella, que había sido criada en la creencia de que la nobleza era sinónimo de explotación, empezó a ver grietas en el muro de su desconfianza, forzada a reconocer la honorabilidad y el sentido de deber del duque, aunque éstos estuvieran envueltos en un manto de melancolía. Un día, al explorar la biblioteca sin permiso, el único rincón que le ofrecía un respiro de su soledad, Isabela encontró un ejemplar de poesía latina con anotaciones en el margen, escritas con la misma caligrafía firme y elegante que las firmas del duque en los documentos legales. Las notas revelaban una sensibilidad profunda, una apreciación por la belleza y el sufrimiento humano que no cuadraba con el hombre gélido que la había comprado. Este hallazgo fue su primer verdadero contacto con el alma oculta de Alejandro. La poesía se convirtió en un hilo de Ariadna que la guiaba a través del laberinto de la mente del duque, sugiriéndole que tras el poder y la armadura se escondía un hombre que había amado y que había sufrido una pérdida devastadora, lo que aumentaba su empatía y su determinación de entender el misterio de su presencia. Su rutina de bordado, una habilidad que su madre le había inculcado como refugio y medio de subsistencia, se convirtió en un acto de resistencia y una ventana a su carácter. Un atardecer, mientras trabajaba meticulosamente en un pañuelo de lino, el duque entró en la sala sin avisar. Al verla, se detuvo, y por primera vez su mirada se detuvo en el detalle de sus manos, en la quietud de su concentración, más que en su persona. Él no dijo nada sobre el bordado, pero al día siguiente el ama de llaves le entregó una caja de hilos de seda importada, de colores vibrantes y exquisitos, un gesto silencioso de aprecio o de culpa que la dejó desorientada. No era un regalo de amor, sino un reconocimiento de su valor intrínseco, un pequeño acto de justicia que la conmovió profundamente. El conde Ramiro, mientras tanto, no se había quedado quieto. Sus tentáculos de influencia se extendían por la región,
y sus rumores venenosos sobre la legitimidad de la compra de Isabela por parte del duque comenzaron a filtrarse en la corte. Ramiro insinuaba que la transacción era una fachada para ocultar una relación indecente, o peor aún, que el duque estaba violando alguna ley antigua que ponía en peligro su título. Esta presión externa actuó como un catalizador, forzando una interacción más directa entre Isabela y Alejandro. En una cena tensa, el duque le advirtió de la creciente amenaza, no como una orden, sino como una advertencia a una compañera de infortunio, aconsejándole extrema cautela al salir del castillo. Fue durante una tormenta, cuando las olas rompían con furia dramática contra el acantilado de Montemayor, que la verdad del duque se reveló parcialmente. El fragor del trueno lo impulsó a buscar refugio en la biblioteca, donde encontró a Isabela aún despierta, leyendo. El momento de vulnerabilidad mutua, acentuado por la oscuridad y la violencia de la naturaleza, rompió momentáneamente las barreras. Él le habló no de negocios, sino de la soledad que sentía, de la carga de su deber y de cómo su vida había quedado detenida tras la pérdida de su prometida. Aunque no reveló los detalles de su muerte, la sinceridad en su voz, profunda y melancólica, le permitió a Isabela ver al hombre detrás del mito, al que luchaba por redimir un pasado que lo había marcado. La conversación, breve pero cargada de significado, creó un vínculo tenue de lealtad y comprensión mutua. Isabela, impulsada por su empatía, sintió la necesidad de ofrecer consuelo, aunque se contuvo por el muro de respeto y miedo que aún existía entre ellos. En ese instante, la joven se dio cuenta de que no estaba en un simple cautiverio, sino en el centro de una estrategia mayor de protección y un drama personal profundo, donde ella era a la vez un peón y un tesoro. La injusticia que había sufrido a manos del conde Ramiro ahora se entrelazaba con la culpa que atormentaba al duque, uniéndolos en una batalla silenciosa contra las sombras del pasado y las amenazas del presente. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y del duque Alejandro de Montemayor, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. A partir de ese encuentro íntimo bajo la tormenta, la dinámica entre el duque y la joven cambió sutilmente. Él comenzó a dejar libros discretamente en su alcoba, volúmenes sobre leyes antiguas y tradiciones hispánicas que requerían una inteligencia aguda para ser descifrados. Isabela, que siempre había sido una ávida lectora, se dio cuenta de que estos libros eran migas de pan que la guiaban hacia algún secreto, una prueba silenciosa de que Alejandro la consideraba una mente digna, no solo una posesión. Ella dedicó sus noches a estudiar los textos, encontrando referencias a derechos de propiedad y a un conflicto territorial antiguo que involucraba a la familia de la Cruz y a los Salazar. La conexión se profundizó cuando Isabela, usando su sensibilidad artística y su conocimiento de las costumbres del pueblo, le propuso al duque una estrategia
para mitigar el descontento de los campesinos, víctimas de las manipulaciones del conde Ramiro. Sugirió que el duque restaurara una antigua celebración local, un gesto que demostraría su compromiso con la gente más allá de las leyes frías. El duque, inicialmente reacio a cualquier muestra pública de emoción, la escuchó con una atención sorprendente. La propuesta de Isabela era un acto audaz, un desafío a la armadura de su captor, pero también una ofrenda de paz y una demostración de su inteligencia. El duque Alejandro, finalmente, accedió a la celebración, pero bajo la condición de que Isabela organizara los detalles, una tarea que la forzó a asumir un rol activo por primera vez desde su compra. Al planificar el evento, tuvo que interactuar con el personal del castillo y con los líderes de la comunidad, quienes, al principio, la veían con recelo por ser la protegida del duque. Sin embargo, su genuina empatía y su fuerte sentido de justicia conquistaron rápidamente la confianza del pueblo, consolidando su transición de prisionera pasiva a agente de cambio en la sombra. En medio de los preparativos, Isabela se sintió impulsada a explorar la única zona prohibida del castillo, el ala norte. Guiada por una mezcla de presentimiento y curiosidad, forzó la cerradura de una puerta lateral y se deslizó en una estancia congelada en el tiempo. Allí descubrió un gabinete lleno de pertenencias, retratos de una mujer de cabello oscuro y ojos vivaces, y cartas de amor atadas con una cinta descolorida. Eran los aposentos de la difunta prometida del duque, y el aire allí estaba denso con la fragancia de rosas secas y el peso de una pérdida no resuelta. Este descubrimiento reveló la profundidad de la herida de Alejandro, obligándola a confrontar el fantasma que se interponía entre ellos. Entre los retratos, Isabela notó uno de la prometida junto a su padre. Las cartas revelaban que la prometida sentía una profunda lealtad y afecto por la familia de la Cruz, y una en particular contenía una mención velada a un secreto de las tierras y a la codicia del conde Ramiro. Esta carta, escrita con una urgencia premonitoria, no solo confirmaba que el duque no la había comprado por motivos egoístas, sino que la había salvado en cumplimiento de una promesa sagrada a su amor perdido, elevando su honor a alturas inesperadas y forzándola a reevaluar todo lo que creía saber sobre él. El conde Ramiro, al enterarse de la celebración del pueblo organizada por Isabela, vio la oportunidad perfecta para actuar. Su venganza no podía ser un ataque frontal al duque, sino un golpe a lo que más valoraba, su reputación y la paz de su nueva protegida. Usando a uno de sus espías infiltrados en la nobleza local, Ramiro comenzó a forjar una serie de documentos que incriminaban al duque en el desvío de fondos o de haber causado la muerte de la exesposa, forzando el duque a un confronto público. La tensión entre la gratitud que sentía Isabela por la protección del duque y la distancia impuesta por su dolor crecía día a día. Ella estaba al borde de confrontarlo con la verdad que había descubierto, pero temía romper la frágil paz que habían alcanzado. Su dilema era si debía respetar su secreto o si la urgencia de la amenaza de Ramiro, que se cernía como un halcón, exigía la revelación total de la verdad. Ella sabía que la única forma de derrotar al conde y de encontrar su propia libertad era uniendo fuerzas con el duque, no como su posesión, sino como su socia en la justicia. La verdad oculta en el ala norte, ese mausoleo emocional, pesaba sobre Isabela como el mármol frío de la tumba de la prometida del duque Alejandro. La joven ahora entendía que su prisión era, en realidad, un refugio, pero el silencio del duque sobre la promesa hecha y sobre el secreto de las tierras la hería profundamente, percibiéndolo como una falta de confianza que eclipsaba cualquier acto de bondad. Ella luchaba con el impulso de confrontarlo, de exigirle que depusiera su armadura,
pero su temor a reavivar el dolor del duque la mantenía muda, forzándolos a una convivencia marcada por la reticencia y el entendimiento a medias, donde cada gesto de cortesía era un velo sobre la verdad no dicha, manteniendo la tensión romántica en un punto insostenible de anhelo y resentimiento. El respiro de la celebración comunitaria, impulsada por Isabela, se evaporó tan rápido como llegó. El conde Ramiro, con su red de espionaje funcionando a pleno rendimiento, actuó con la precisión de un cazador. Utilizó el festival no solo para recabar información, sino para sembrar las primeras semillas de la duda y la intriga entre los nobles y el pueblo. Se presentó en la hacienda vecina con documentos que parecían irrefutables, acusando al duque Alejandro de malversación de fondos y, lo que era peor para su honor, de haber ocultado información crucial sobre un acuerdo de tierras que habría beneficiado al pueblo, una maniobra que apuntaba directamente al secreto que la joven había descubierto en las cartas. La crisis estalló cuando un grupo de aldeanos, manipulados por los agentes del conde, se presentó en el castillo de Montemayor, exigiendo explicaciones al duque. El silencio y la frialdad habitual de Alejandro, diseñada para proteger su dolor, se malinterpretaron ahora como soberbia y culpabilidad. Isabela observó la escena desde una ventana, sintiendo cómo el corazón se le encogía ante la injusticia. Ella quiso intervenir, usar la confianza que había construido con el pueblo para defender al duque, pero él la detuvo con una mirada gélida, un gesto que parecía gritarle: «No es tu lucha, ni tu lugar», reasentando la jerarquía de su relación. Esa noche, la tensión se rompió en un enfrentamiento verbal explosivo en la biblioteca. Isabela, incapaz de soportar más la distancia y la injusticia silenciosa, encaró al duque con una dignidad inquebrantable, acusándolo de sacrificar su propia honorabilidad y la confianza de ella por mantener vivo un secreto estéril. Ella le arrojó la pregunta, con la voz apenas un susurro: «Afirme, ¿por qué me compraste, duque? ¿Fui un rescate o solo el cumplimiento de un deber que le debías a un fantasma?» Su voz, temblorosa de rabia y desilusión, resonó en el silencio como un cristal roto, golpeando justo en la herida abierta de Alejandro. El duque, por primera vez, perdió su compostura. Su rostro, generalmente una máscara de indiferencia, se contrajo en una mueca de dolor puro. Él no negó la promesa a su prometida, pero tampoco reveló todo el secreto, temiendo que el conocimiento pusiera a Isabela en un peligro inminente y mortal. «Mi silencio es tu escudo, Isabela. Es la única forma de garantizar tu seguridad ante las ambiciones del conde Ramiro», sentenció, su voz áspera como la piedra del acantilado. Pero ella vio más allá de la excusa protectora, percibiendo la culpa que lo consumía y el miedo a volver a fallar a alguien que amaba, aunque su amor por ella aún estuviera oculto y negado. La negativa del duque a confiar plenamente en ella la destrozó. Isabela se sintió doblemente traicionada, por el conde Ramiro, que había robado su libertad material, y por el duque Alejandro, que ahora robaba su libertad emocional y su derecho a la verdad. La joven se retiró a su alcoba, sumida en una profunda melancolía. El castillo, con sus lujosas tapicerías y sus infinitas galerías, se sentía más opresivo que nunca. Decidió que su única vía de escape, su única forma de recuperar su dignidad, era actuar por su cuenta, sin el permiso ni la protección del duque. Su resiliencia se encendió, transformando la desesperación en fría determinación. El conde Ramiro, aprovechando el conflicto público del duque, jugó su carta más cruel. Mandó a robar un documento oficial del registro de la ciudad, un viejo mapa de las tierras de los de la Cruz que confirmaba el secreto mineral. Luego, manipuló las evidencias para que pareciera que Isabela era la responsable del robo.
la espía plantada por el duque para deslegitimar los derechos del conde. El objetivo era doble: dañar la reputación de la joven y al mismo tiempo sembrar una discordia final entre ella y el duque, cuya relación ya era frágil por el peso de los secretos y los malentendidos. La noticia de la acusación de robo, difundida por toda la comarca, golpeó a Isabela con la fuerza de un puñetazo. Se sintió arrojada de nuevo a la posición de mercancía, de objeto de manipulación en el juego de poder. Su imagen ante el pueblo, que tanto le había costado ganar con su empatía y justicia, ahora se derrumbaba bajo la sombra de la mentira. El duque, al enterarse, la buscó con una urgencia que no le era habitual. La encontró en la biblioteca, sus ojos llenos de una mezcla de rabia impotente y una lealtad forzada que ella percibió como piedad, lo que exacerbó su herida emocional. El duque, con un tono más suave de lo que nunca le había oído, insistió en protegerla y en desmentir las acusaciones. Pero Isabela lo interrumpió, sintiendo que su alma estaba en juego. Ella no quería protección, quería su honor de vuelta. «Me has comprado, duque, pero mi alma no está en venta. Si me crees capaz de traicionarte, entonces mi cautiverio no tiene propósito», le dijo, cada palabra cargada de una emoción que él no pudo ignorar. La verdad de sus palabras, su nobleza moral, lo golpeó con la fuerza de un relámpago, obligándolo a confrontar su propio orgullo y su incapacidad para confiar plenamente. La decisión de Isabela de actuar, de convertirse en el agente activo de su destino, fue tomada bajo el peso de su dolor. Ella ideó un plan audaz: infiltrarse en la hacienda del conde Ramiro para encontrar el mapa robado y cualquier evidencia que probara las verdaderas intenciones del conde. No se lo dijo al duque, sabía que él lo prohibiría, pero también sabía que esta acción era la única forma de probar su valía, de pasar de ser la protegida silenciosa a la socia indispensable en la lucha por la justicia. Su resiliencia se encendió, transformando la desesperación en fría determinación. Este es el momento más oscuro de Isabela. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la joven convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? Isabela confió su plan solo a la vieja ama de llaves, una confidente leal que, a pesar de su inicial resistencia, terminó ayudándola por el profundo cariño que le profesaba a la joven y por la lealtad silenciosa al duque. La ama de llaves, que también detestaba al conde Ramiro por su crueldad con los aldeanos, le proporcionó la ropa adecuada, una vieja capa de terciopelo oscuro para confundirse con las sombras, y le dio un pequeño amuleto de plata, un símbolo de lealtad de la casa Montemayor para la suerte. El corazón de Isabela latía con una mezcla de pánico y euforia, una adrenalina que la hacía sentir viva por primera vez desde su llegada al castillo. La noche que eligió para su incursión estaba envuelta en una neblina densa que ascendía desde el mar, abrazando el acantilado con su manto silencioso. Isabela escaló las murallas más bajas del castillo, sus manos agarrándose a las piedras frías con una fuerza que no sabía que poseía. Su mente estaba enfocada únicamente en la misión, en la necesidad de limpiar su honor y, paradójicamente, de salvar el del duque. En ese momento, su lucha por la libertad individual se había fusionado con una lucha por la verdad colectiva, demostrando una madurez y un coraje inesperados. Mientras Isabela se dirigía sigilosamente a la hacienda del conde Ramiro, su corazón se llenó de presagios oscuros, un sentimiento que se amplificaba por la atmósfera sombría de la noche.
La melancolía de los últimos días se había convertido en un motor, una fría calma que le permitía tomar decisiones arriesgadas con una claridad mental sorprendente. Ella sabía que, si era atrapada, no habría clemencia, y el duque no podría protegerla. Sin embargo, su sentido de justicia era más fuerte que su miedo, impulsándola hacia la casa del enemigo. Mientras tanto, en el castillo de Montemayor, el duque Alejandro descubrió la ausencia de Isabela. El mensaje de la ama de llaves, un simple pañuelo bordado con una clave secreta que hacía referencia a su mutua preocupación por las tierras, fue suficiente para alertarlo. El terror heló la sangre del duque. La posibilidad de perderla, de que su promesa a su prometida se quebrara por su orgullo y su silencio, lo golpeó con una fuerza abrumadora. Finalmente, el muro de su dolor se derrumbó, revelando el profundo y aterrador amor que sentía por la joven. El duque se apresuró a ensillar su caballo, su mente un torbellino de culpa y desesperación. Se dio cuenta de que su silencio no había sido un escudo, sino un arma que la había empujado a una misión peligrosa. Por primera vez desde la muerte de su prometida, Alejandro no actuaba por deber, sino por un amor visceral y abrumador. Su honor, su título, todo era secundario a la urgencia de rescatar a la mujer que, en su cautiverio, le había devuelto la vida, aunque él nunca se lo hubiera dicho. Isabela logró colarse en la biblioteca del conde Ramiro. El lugar, lleno de lujos ostentosos y libros encuadernados en pieles caras, contrastaba con la miseria moral de su dueño. Ella buscó frenéticamente el mapa y los documentos falsificados, su corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado. En un compartimento secreto detrás de un retrato del conde, encontró no solo el mapa robado, sino también una serie de cartas que revelaban que el conde Ramiro había sobornado al notario y, peor aún, que había manipulado el accidente de la prometida del duque. En ese instante de triunfante descubrimiento, una sombra se movió en el umbral. Era el conde Ramiro, cuya figura alta y amenazante llenó la puerta. Su sonrisa era cruel, sus ojos brillaban con una malicia que helaba la sangre. Así que la pequeña pájara ha venido a mi nido, siseó con una voz que era puro veneno. Isabela se vio atrapada, el paquete de documentos cruciales apretado contra su pecho, sintiendo el peso de su inminente derrota. Su resiliencia se enfrentó ahora a la realidad física de un enemigo que no conocía la piedad. El conde Ramiro se acercó lentamente, deleitándose en el terror de la joven, regodeándose en la idea de que finalmente podría humillar al duque Alejandro, utilizando a la mujer que había comprado. Él le arrebató el paquete de documentos de las manos, examinándolos con una sonrisa de suficiencia, sin notar que Isabela había escondido la carta clave sobre el soborno en el puño de su vestido. La joven, aunque atrapada, mantenía la cabeza alta, su mirada desafiante, negándose a darle la satisfacción de ver su miedo. En el momento en que el conde levantó la mano para golpearla, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe con una violencia atronadora. El duque Alejandro, con la capa oscura ondeando al viento, entró como un espíritu vengador, su rostro contraído por la furia. Su llegada fue un milagro de tiempo y determinación, un acto de lealtad y amor que no necesitaba ser pronunciado, sino que se manifestaba en la fuerza bruta con la que encaró al conde Ramiro. El conde, sorprendido, soltó los documentos y retrocedió, su cobardía expuesta ante la imponente presencia del duque. Alejandro no se dirigió a Ramiro. Se acercó a Isabela, envolviéndola en sus brazos con una urgencia que era un grito de alivio. En ese contacto, frío al principio, pero que rápidamente se calentó con el calor de su amor recién reconocido, Isabela sintió que la prisión de su corazón se rompía.
El duque había acudido a su rescate y su acto de honor superaba todas sus dudas. El enfrentamiento entre los dos hombres se hizo inevitable, cargado de años de rivalidad, secretos y la posesión de Isabela. El conde Ramiro, recuperándose, desenvainó una pequeña daga de su cinturón. «Vienes por tu posesión, duque, pero has llegado tarde. Ella ya ha visto suficiente para arruinarte». Siseó. El duque Alejandro, sin soltar a Isabela, le respondió con una voz de trueno. «Ella no es una posesión, es mi honor y mi justicia, y pagarás por cada lágrima que le has hecho derramar». El encuentro en la biblioteca del conde Ramiro fue el crisol donde el resentimiento mutuo de Isabela y el duque Alejandro se fundió en una alianza inquebrantable. El conde, cegado por su sed de venganza y el golpe a su orgullo, atacó al duque con una furia descontrolada. El combate fue breve y brutal. La destreza militar de Alejandro, forjada en años de deber y disciplina, superó rápidamente la rabia mezquina de Ramiro. El duque, aunque herido superficialmente en el brazo, desarmó al conde con un movimiento seco y preciso, obligándolo a caer de rodillas sobre el suelo de mármol frío, su ambición hecha añicos. Mientras el duque inmovilizaba al conde, Isabela recogió los documentos dispersos y con una urgencia febril le entregó a Alejandro el trozo de pergamino crucial que había escondido, la prueba del soborno y la manipulación del notario. Sus ojos se encontraron y en esa mirada, bajo la luz parpadeante de las velas, se dijeron más que en todas las semanas de silencio forzado. El duque no necesitó palabras para entender. Su lealtad a ella fue instantánea e irrefutable, un reconocimiento tácito de su valentía y de su papel indispensable en su propia salvación. El conde Ramiro, derrotado y humillado, intentó una última jugada de manipulación, clamando su inocencia y acusando a Isabela de ser la verdadera conspiradora. Sin embargo, el duque Alejandro no pestañeó. Con la voz llena de una autoridad fría y cortante, le informó a Ramiro que no solo había recuperado el mapa robado, sino que también tenía en su poder la prueba de la manipulación de la muerte de su prometida, un crimen que trascendía la mera disputa territorial. La mentira del conde se desmoronó, y su rostro se tiñó de un blanco espectral, comprendiendo que su caída era total e irreversible. De vuelta en el carruaje, galopando a toda prisa hacia la seguridad del castillo de Montemayor, el silencio ya no era de incomodidad, sino de entendimiento profundo y exhausto alivio. Isabela se acurrucó contra el brazo herido del duque, cuidando su herida, y este gesto de intimidad y empatía rompió la última barrera entre ellos. El duque, por fin, se permitió ser vulnerable. Con la voz áspera por la emoción contenida y la culpa, le confesó todo. La promesa a su prometida, el secreto del yacimiento mineral en las tierras de los de la Cruz y el verdadero motivo por el que la había comprado. Para protegerla de la ambición asesina de Ramiro y para cumplir un voto sagrado de honor. Esta confesión fue el punto de inflexión. El duque Alejandro se despojó del fantasma de su pasado, y el amor por Isabela ya no pudo ser negado. «Te mantuve lejos por miedo, Isabela», susurró, su aliento cálido en su cabello. «Miedo a fallarte como fallé a ella, pero tu coraje me ha enseñado que el verdadero deber no es vivir en la culpa, sino luchar por la justicia con la persona que te ha devuelto la vida». Las palabras del duque resonaron con la fuerza de una verdad largamente reprimida, curando las heridas de desconfianza de la joven con la ungüento de su amor. El carruaje se detuvo al pie del acantilado, y el duque tomó a Isabela en sus brazos, no como a una carga, sino como a un tesoro inestimable, y la llevó a través de los portones del castillo. En la suntuosa, pero solitaria, alcoba del duque, él vendó su herida y ella le contó con detalle su incursión.
Su valentía ya no le parecía una temeridad, sino la fuerza que él necesitaba para seguir adelante. El duque Alejandro finalmente entendió que su resiliencia era su mayor poder y que juntos su inteligencia y su fuerza estratégica eran invencibles, sellando su alianza no solo en el deber, sino también en el corazón. El conde Ramiro fue entregado a las autoridades de la capital, pero el duque sabía que el proceso legal sería largo y que Ramiro, con sus influencias, podría intentar una última artimaña. Por lo tanto, el duque e Isabela debían actuar rápido para consolidar la evidencia y la opinión pública a su favor. La joven propuso usar el mismo canal que Ramiro había usado para difamarlos, la sociedad aristocrática. Decidieron convocar a un consejo de nobles y presentar las pruebas del soborno y la conspiración, demostrando que la lucha no era por tierras, sino por el honor y la justicia de toda la región. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabela y Alejandro de Montemayor. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios, ¿crees que el duque Alejandro merece una segunda oportunidad? La alianza entre Isabela y el duque se transformó en una colaboración intensa e íntima. Pasaban horas juntos en la biblioteca, revisando los documentos, descifrando códigos y preparando su estrategia de defensa y ataque. En esos momentos de trabajo compartido, donde la mente de Isabela, intuitiva y perceptiva, complementaba la disciplina estratégica de Alejandro, el amor creció silenciosamente, nutrido por el respeto mutuo y la admiración por la lealtad y el honor del otro. Él la veía no como a su protegida, sino como a su socia de vida. Una noche, mientras trabajaban hasta altas horas, la luna proyectaba sombras largas en la biblioteca. Isabela, agotada, se quedó dormida con la cabeza apoyada en la mesa, un pergamino con el sello del conde Ramiro cerca de su mano. El duque Alejandro la observó en silencio, su corazón henchido de una ternura que creía olvidada. La levantó con cuidado y en lugar de llevarla a su propia alcoba, la llevó a la suya, a la que compartía con el fantasma de su pasado, demostrando que ya no había espacio para los fantasmas, sino solo para la promesa de un futuro. Al despertar en la cama del duque, Isabela sintió el calor de su presencia cercana y la certeza de su amor. No hubo palabras ni caricias apresuradas. Solo el silencio de dos almas que finalmente habían encontrado su puerto. El acto de dormir bajo el mismo techo, con la verdad al descubierto, era el verdadero clímax romántico, un pacto de honor y lealtad más fuerte que cualquier ceremonia de matrimonio forzado. La melancolía que los había envuelto comenzó a disiparse, reemplazada por una esperanza radiante. El duque, sintiéndose liberado de la culpa que lo había torturado, se dedicó a educar a Isabela en los intrincados juegos de poder de la corte, enseñándole a usar su inteligencia y su empatía como armas estratégicas. Ella se convirtió en su confidente, en su única asesora. El pueblo, al ver al duque más presente y más comprometido con la justicia social, y al ver a Isabela a su lado como una fuerza activa y caritativa, comenzó a disipar las dudas sembradas por el conde Ramiro, consolidando la imagen de la pareja como faros de rectitud en una época de corrupción. La infiltración de Isabela en la hacienda del conde Ramiro y su éxito al recuperar el mapa y la evidencia no solo la elevó a la posición de heroína, sino que también le dio al duque la munición necesaria para un contraataque legal devastador. El mapa confirmaba el valor del yacimiento, un recurso que el conde había intentado obtener por medios viles, y las cartas
probaban su conspiración para dañar la reputación del duque y arrebatarle su patrimonio, revelando la verdadera escala de su codicia. Sin embargo, el conde Ramiro, desde su confinamiento, logró enviar un último mensaje, una amenaza velada a la vida de Isabela, sugiriendo que tenía un socio aún libre y dispuesto a vengarse. Esta amenaza cernida actuó como un recordatorio sombrío de que el peligro no había desaparecido por completo y de que su lucha por la libertad y la justicia aún no había terminado. El duque Alejandro redobló la seguridad del castillo de Montemayor, su deber protector, ahora motivado por un amor irrefrenable. Isabela y Alejandro planearon el gran consejo de nobles. Decidieron que la joven sería la primera en hablar, no como la protegida del duque, sino como la propietaria de la verdad. Ella usaría su elocuencia y su experiencia como víctima de la injusticia para exponer la maldad del conde Ramiro y para abogar por una administración más justa y ética de las tierras. Esta decisión marcó su evolución completa de víctima a líder. El momento de la verdad se acercaba. Isabela estaba preparada para enfrentar a la corte, su resiliencia vestida con una dignidad imponente. Ella se probó un vestido y al mirarse al espejo, no vio a la joven endeudada y vulnerable que había llegado al acantilado, sino a la futura duquesa, fuerte, inteligente y amada. El duque Alejandro, al verla, se acercó y sus manos se entrelazaron en un gesto de promesa silenciosa y eterno honor. El duque Alejandro le prometió a Isabela que, una vez que el conde fuera derrotado y la justicia restaurada, su unión contractual se transformaría en un matrimonio de pleno derecho y por amor verdadero. Esta promesa era la culminación de su arco de redención, un compromiso que lo liberaba de su pasado y lo anclaba firmemente en un futuro lleno de esperanza. La lealtad entre ellos era ya inquebrantable, una fuerza que ni la corte ni el conde Ramiro podrían romper. El último desafío antes del clímax era asegurar que todos los testigos y las pruebas llegaran a salvo al consejo, ya que sabían que el conde Ramiro intentaría sabotear su esfuerzo. La estrategia de Isabela fue clave: enviar las pruebas por varias rutas, incluyendo un mensajero de la comunidad, asegurando que incluso si el duque era atacado, la verdad prevalecería, demostrando su inteligencia estratégica superior. En el fragor de esta preparación, el duque tomó la mano de Isabela y la llevó al balcón, frente al mar tempestuoso. «Mira, Isabela», le dijo, «la tormenta de nuestra vida está a punto de pasar. Has sido mi ancla, la única persona que se atrevió a ver la honorabilidad detrás de mi armadura». Sus palabras fueron su primer «te amo» verdadero, un reconocimiento de su profundo y recíproco amor que selló su lealtad de por vida. La joven y el duque compartieron un beso largo y tierno, que era una promesa de futuro y una liberación de todo el dolor pasado. No fue el clímax pasional de una novela, sino el punto álgido del romance construido sobre la confianza, la superación y la justicia compartida. El pasado había sido derrotado. Ahora solo quedaba enfrentar al enemigo y reclamar su felicidad. El gran salón del antiguo ayuntamiento, elegido para el Consejo de Nobles, se convirtió en el escenario del confrontamiento final, un coliseo moral donde la intriga y la honorabilidad se batirían a duelo. El ambiente era denso, cargado con el peso de la aristocracia hispánica, susurros de juicio y el frío escepticismo de aquellos que solo confiaban en el poder del dinero. Isabela, vestida con una sencillez elegante que resaltaba su dignidad, entró del brazo del duque Alejandro de Montemayor. Su presencia combinada, la de la víctima redimida y el noble reformado, era en sí misma un desafío a las viejas tradiciones y a la crueldad del conde Ramiro. El conde Ramiro, a pesar de su confinamiento,
Había conseguido presentar su caso a través de su abogado y de un puñado de nobles leales a su causa, manteniendo la última chispa de su malicia. Sus argumentos se centraban en la supuesta inestabilidad emocional del duque, la falsedad de la compra y la presunta traición de Isabela, a quien seguían tratando como una oportunista sin honor. El aire vibraba con la tensión. Cada palabra del abogado de Ramiro era una flecha envenenada dirigida a la reputación y a la naciente felicidad de la pareja protagonista. El duque abrió la defensa con una elocuencia inesperada, desmintiendo las acusaciones con la precisión de un estratega militar, pero fue la intervención de Isabela la que asestó el golpe decisivo. Ella se puso de pie, su voz inicialmente suave, pero que fue ganando en convicción, llenando la vasta sala. Habló no de leyes, sino de la experiencia humana, de la opresión de la deuda, del terror de 1800, la servidumbre y de cómo el conde Ramiro había utilizado la justicia como una herramienta de tortura y codicia. Su discurso fue un testimonio conmovedor de su resiliencia y su empatía, resonando profundamente en los pocos nobles de corazón noble y, lo más importante, en la representación de la comunidad. Ella presentó el mapa robado, revelando el secreto del yacimiento mineral que motivaba la obsesión del conde Ramiro, y luego sacó el trozo de pergamino que probaba la manipulación del notario, la prueba irrefutable de la conspiración de su enemigo. La evidencia física, combinada con su verdad emocional, fue un golpe que silenció toda duda. Pero el conde Ramiro no se rindió. Su último as bajo la manga fue la aparición sorpresa del ex notario sobornado, quien, amenazado por la familia del conde, intentó retractarse de su confesión, sembrando la duda en el jurado sobre la autenticidad del documento. En medio del caos, la tensión dramática alcanzó su punto álgido. El duque Alejandro, previendo esta jugada, hizo un gesto hacia la puerta de donde entró un campesino, uno de los líderes de la comunidad de Montemayor, quien había sido testigo de la crueldad del conde. El campesino, cuyo coraje era un reflejo de la justicia por la que Isabela y el duque luchaban, se adelantó para testificar no sobre papeles, sino sobre la vida real, sobre los impuestos abusivos de Ramiro, su intento de desalojar a las familias y, lo más crucial, el soborno al notario que él mismo presenció. Su voz, simple pero llena de verdad, contrastaba con la retórica vacía del abogado del conde. La lealtad del pueblo, inspirada por la bondad de Isabela, se convirtió en el argumento más poderoso. El rostro del conde Ramiro, que había sido traído para presenciar su juicio, se descompuso al ver al campesino testificar. Se levantó de golpe, sus ojos inyectados en rabia, y gritó que todo era una conspiración, un intento del duque de ocultar su propia culpa en la muerte de su prometida. En el caos, un agente de Ramiro, escondido entre el público, aprovechó el momento de confusión para desenfundar una pequeña ballesta apuntando directamente a Isabela en el culmen de la confrontación. La batalla está en su punto más alto. Isabela y el duque Alejandro luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito. Porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso, la astucia de Isabela o la crueldad del conde Ramiro? El duque Alejandro, cuyo sentido de deber y lealtad se había activado al máximo, se movió con la rapidez de un rayo, cubriendo a Isabela con su propio cuerpo, mientras el dardo envenenado pasaba silbando. El dardo se incrustó en el brazo del duque, pero él no cayó. Su único pensamiento era la seguridad de la joven. El escándalo en la sala fue inmediato.
Los guardias se abalanzaron sobre el tirador, pero el daño estaba hecho, y la melancolía de la escena se apoderó del salón. Isabela, sin un momento de vacilación, actuó con la precisión de una médica, rasgando la tela de la chaqueta del duque e inmovilizando la herida para evitar la propagación del veneno, susurrándole palabras de amor y coraje. El duque, pálido, pero con la mirada fija en ella, sonrió levemente, un gesto de amor y honor que era más elocuente que 1000 palabras. Sacrificio involuntario, un acto de amor supremo, selló el veredicto moral de todos los presentes. La vista del duque herido, un noble dispuesto a sacrificar su vida por la mujer que amaba y por la justicia del pueblo, fue la última prueba que el jurado necesitaba. El consejo se reunió rápidamente y el veredicto fue unánime. El conde Ramiro de Salazar era culpable de conspiración, fraude, intento de asesinato y traición a los valores de la nobleza. Su condena fue la pérdida total de su patrimonio, su título y su honorabilidad, una caída que fue pública y absoluta. El conde Ramiro, viendo su destino sellado, gritó una maldición final, una promesa de venganza que se perdió en el tumulto de la sala, pero su furia ya no tenía poder. La libertad y la justicia habían prevalecido. El duque, aunque herido, se mantuvo erguido, apoyado en Isabela, su pareja, su salvadora, el verdadero ancla de su vida recién redimida. La evacuación del duque herido se hizo en medio de los aplausos silenciosos y las reverencias respetuosas de los nobles. Isabela tomó la iniciativa, dando órdenes firmes y precisas a los sirvientes para la atención médica, demostrando que ya no era la joven frágil, sino la dueña de Montemayor, una mujer cuyo coraje e inteligencia se habían forjado en el fuego de la adversidad. El dardo envenenado no era mortal, pero la herida requirió cuidados intensivos y un período de reposo. En el camino de regreso al castillo de Montemayor, el duque e Isabela se miraron con una certeza que trascendía el dolor y el peligro. Habían enfrentado la oscuridad y habían emergido victoriosos juntos. Su amor, la prueba irrefutable de que la lealtad y la verdad siempre pueden conquistar la maldad. El clímax había terminado, dejando un rastro de esperanza y la dulce promesa de un futuro compartido. La recuperación del duque Alejandro de Montemayor en el castillo de Montemayor fue lenta, pero llena de una paz inédita. Isabela se convirtió en su enfermera, su sombra, su fuerza tranquila. La suntuosa alcoba del duque, antes un refugio sombrío para su culpa y soledad, se transformó en un santuario de amor y curación. Él se rindió al cuidado de ella, permitiendo que su empatía y su ternura desmantelaran los últimos vestigios de su armadura emocional. El sacrificio del duque en el consejo había borrado cualquier duda sobre la profundidad de su honor y su amor, y el silencio entre ellos ahora no era de distancia, sino de una comprensión y lealtad profundas. La noticia de la condena del conde Ramiro de Salazar se esparció como pólvora por toda la región. La justicia había sido restaurada, y la comunidad de Montemayor celebró la caída del tirano y la reivindicación de su duquesa. Los antiguos enemigos del duque, que antes lo juzgaban por su frialdad, ahora lo respetaban por su sacrificio y su deber, reconociendo que su matrimonio con Isabela no había sido un negocio, sino el acto de amor de un hombre honorable que había encontrado su redención en la resiliencia de una mujer. El futuro de la región se anunciaba más brillante y equitativo. El duque Alejandro, ya recuperado, cumplió su promesa. Su matrimonio por contrato fue anulado formalmente, y unos meses después, en una ceremonia sencilla pero cargada de significado, se casaron por amor verdadero sin necesidad de conveniencias o deudas. Isabela se convirtió en la duquesa de Montemayor de pleno derecho.
Un título que no solo era un símbolo de riqueza, sino el emblema de su triunfo sobre la adversidad. Su dote ya no era la deuda, sino su inteligencia, su coraje y su inquebrantable sentido de justicia. El primer acto oficial de la nueva duquesa fue usar su influencia para implementar reformas sociales en las tierras de Montemayor. Ella se aseguró de que las tierras de su familia, ahora libres de la garra de Ramiro, fueran utilizadas para el beneficio de los campesinos, estableciendo escuelas y clínicas, curando las heridas de la opresión que la habían llevado a su cautiverio inicial. Isabela se dedicó a ser la voz de los sin voz, demostrando que el verdadero poder de la nobleza residía en la empatía y la lealtad al pueblo, no en la tiranía. El yacimiento mineral, el secreto que el conde Ramiro tanto codiciaba, fue administrado por el duque Alejandro y Isabela con una transparencia ejemplar, con la mayor parte de las ganancias destinadas a financiar las reformas sociales. El duque, libre de su culpa y anclado en el amor, se convirtió en un líder menos sombrío y más accesible. Su rostro, antes cincelado en la melancolía, ahora se suavizaba con una sonrisa que solo Isabela lograba evocar, un testimonio vivo de la fuerza redentora del amor. El castillo de Montemayor dejó de ser una prisión de mármol para convertirse en un hogar lleno de calor y vida. Las pesadas cortinas fueron descorridas para permitir que el sol iluminara los salones, disipando las sombras de la culpa y el dolor. El ala norte, antes clausurada y dedicada a los recuerdos de la pérdida, fue transformada en una escuela para los niños de los trabajadores, un hermoso símbolo de cómo el legado del dolor puede ser transformado en un legado de esperanza y futuro por la justicia. La lealtad entre Isabela y el duque era la base de su nueva vida. Su romance no era explosivo ni efímero, sino una llama constante, alimentada por el respeto mutuo, el humor compartido y la profunda admiración por la honorabilidad que cada uno había ayudado al otro a redescubrir. El cautiverio de Isabela había terminado, pero su unión con el duque era una elección diaria, un pacto de libertad que se reforzaba con cada amanecer en el acantilado. Si has acompañado la historia de Isabela y del duque Alejandro de Montemayor hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. Un año después de su victoria, la pareja dio un paseo a caballo por el acantilado, el mismo lugar donde un día el duque la había llevado, sumida en el miedo. Ahora, a su lado, Isabela se sentía invencible. Ella acarició suavemente su vientre, revelando una nueva vida que florecía. El anuncio fue un momento de pura alegría para ambos, la promesa de un heredero que no solo llevaría el título de Montemayor, sino que heredaría el coraje de su madre y el honor redimido de su padre, un símbolo de la continuidad de su legado de justicia. El duque Alejandro, al enterarse, se arrodilló ante Isabela, no por deber, sino por la abrumadora gratitud y amor. Él ya no era el hombre frío y atormentado por su pasado, sino un esposo y futuro padre lleno de esperanza y ternura. Su resiliencia se había transformado en un faro que iluminaba su camino, y la melancolía de los años se había desvanecido, reemplazada por la certeza de que la vida, incluso después de la mayor de las pérdidas,
puede volver a florecer. La justicia para el conde Ramiro fue definitiva. Desterrado de la región, su nombre se convirtió en sinónimo de traición. El final de la historia de Isabela y el duque Alejandro no fue solo el final de un conflicto, sino el comienzo de un legado, el de un ducado donde el poder y la empatía caminaban de la mano, y donde la nobleza se definía por los actos de bondad, no por el nacimiento. El amor, nacido en la más cruel de las prisiones, se había convertido en la libertad más dulce y duradera para ambos. Su historia se convirtió en una leyenda de la región, narrada de generación en generación, la historia de la joven cuya alma fue comprada y que, en su cautiverio, encontró no solo al amor, sino el coraje de enfrentarse a la injusticia, y la historia del duque, cuyo honor fue restaurado por la mujer que lo obligó a confrontar su dolor. Su amor fue un testimonio de que incluso en la época más oscura, la lealtad y la verdad siempre encuentran un camino para triunfar sobre la opresión, dejando un mensaje de esperanza y de justicia que perduraría por siempre en el castillo de Montemayor.